Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie ahí, dele la mano a su hermano, dé la bienvenida al que vino por primera vez, que Dios bendiga. Dispongamos nuestro corazón para escuchar palabra, ¿ok? ¿Cuántos quieren disponer su corazón? A eso venimos a escuchar palabra. El Señor nos ministró este fin de semana. Y Dios va a terminar cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Él es el que manda nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Pero dáselo con ganas, pues, como para Él. A veces nosotros somos muy indiferentes con el Señor. Y Él es el que nos da la vida. Hoy vamos a hablar acerca de el corazón crucificado con Cristo. Acuérdate que el Señor quiere nuestro corazón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, dijo el Señor. O sea que Dios, hay una conexión entre la mente y el corazón. Y los mismos médicos han dicho que el corazón es el que piensa. Y el Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón también salen el tesoro. ¿Cuál es el tesoro más grande que tenemos? Es Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Porque si tú no tienes a Cristo en tu corazón, como dice Apocalipsis capítulo 3, ya lo sacaste y el Señor dice que está golpeando la puerta para que lo dejes entrar. Vamos a ir a Gálatas, dos pasajes importantes en esta tarde. Yo sé que algunos están cansados, pero la batalla en Cristo es así. La única vez que vamos a descansar, pero bien en el Señor, va a ser cuando nos vayamos con Él. Mientras estemos aquí, vamos a tener guerra todos los días. Guerra. Y vamos a abrir en Gálatas capítulo 6, 14. ¿Cuántos van a poner atención a la palabra? Dice que la fe viene por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es una espada más cortante de dos filos. Penetra el alma, el corazón, discierne los pensamientos, las intenciones. Y cada vez que Dios nos habla, por medio de su palabra, Él nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios nos habla? Porque Dios es un Dios de vivos. Los muertos no pueden oír la voz de Dios. Pero los vivos, ¿y cuántos vivos hay de acá? Vivos en Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? 6:14. Pablo decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y dice en el 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Una nueva creación que Dios hizo en nosotros. Y a todos los que anden conforme a esta regla, mira, es una regla, hermanos. Paz, ¿cuántos quieren tener paz? Y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Y de aquí en adelante nadie me cause molestias, decía Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas ¿de quién? Del Señor. Este era un hombre que conocía una relación íntima con Dios y él tuvo que padecer por causa de Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos un poco cansados. Sí, anoche yo me fui con los jóvenes. ¿Yo para qué me fui a meter ahí? No dormí nada, hermanos. Con razón los músicos estaban durmiéndose aquí arriba, ¿eh? Pero la fortaleza nos da Dios. ¿Cuántos lo creen?
Cuando tú entiendes quién es Dios, alcanzado, lo levanta el Señor. Si has venido aburrido, te da sonrisa. Si no puedes abrir la boca, el Espíritu Santo te dice, alábame. Y cuando tú oyes, alabas con libertad y recibes liberación. Primera de Pedro, capítulo 2, 24. Dice así, ¿y quién llevó él mismo nuestros pecados? Escúcheme, hermanos, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice ahí? A ver todos, ¿qué dice ahí? Vivamos, o sea que tú no eres ningún muerto. Vivamos, ¿qué? A la justicia, por el cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. ¿De qué? De la mala vida que teníamos. Ahora el Señor es el que dirige nuestras vidas. No eres tú, no soy yo. Nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Por eso el corazón, decía Pablo, que tenemos que tener crucificado en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, dice que Él llevó toda maldad, toda maldición, y por sus llagas fuimos, ¿qué? Curados. Fuimos sanos. Todos vinimos contaminados, manchados, directo para la condenación eterna, pero Cristo llevó toda dolencia en su cuerpo. Y eso vamos a estar hablando acerca de este tema. Quiero que me pongan atención. Una de las cosas importantes que cuando yo conozco un cristiano de verdad es cuando el cristiano le gusta danzar, le gusta alabar, pero cuando se escucha a oír la palabra de Dios. ¿Ok? Así que si estás enfermito, voy a aclarar esto. Si tienes un problema, las hermanitas a veces quieren ir al baño, vayan. Pero no voy a poner a una persona que esté a cada rato yendo y bajando sin que esté enfermo. Porque una persona que está delicada hay que comprenderla, ¿ok? ¿Ok, hermanos? Ok, vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Hay hora para que Dios te hable. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos. Bendecimos las familias que nos visitan en este día, Padre. Te damos la gloria, la honra, la adoración. Bendecimos, bendice tu palabra de ella, Señor. Te damos gloria, te damos honra. Atamos todo lo que no es tuyo, Padre. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros. Tú nos has ministrado esta semana, Señor, y tú vas a terminar, Padre, la obra que tú has empezado en esta semana, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, eres un Dios poderoso. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es muy importante en este momento hablar de lo que significa la redención. Hay muchos que no entienden qué es ser redimidos. Para comprenderlo mejor, la enciclopedia Salvat define el término redención de la siguiente manera. Es una acción. ¿Qué es lo que hizo Dios? Una acción. Dice que Él accionó, puso un cuerpo. Por eso San Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Dios tuvo que ser un cuerpo para enviar a nacer en esta tierra. ¿Cuál fue el propósito? De salvar al que se había ¿qué? Perdido. Y nosotros andábamos perdidos, no teníamos esperanza. Y Cristo vino a nacer en carne. ¿Está acá? ¿Cuántos creen en el nacimiento de Cristo? ¿Ah? Es una acción de efecto y redimir y redimirse también. Acuérdense que el hombre falló, el hombre no tenía oportunidad, no había oportunidad. El hombre completamente perdió la comunión con Dios. Y una de las cosas que Dios hizo cuando creó al hombre era para que él tenga comunión con él. Por eso nosotros tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo.
A través de Jesucristo, Él vino a redimirnos a nosotros y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Por eso dice Hebreos 4:16 que podemos entrar confiadamente al trono de ¿qué? De su gracia para hallar oportuno ¿qué? Oportuno ¿qué? Socorro. El socorro no va a venir del gobierno, el socorro no va a venir de tu compadre, el socorro viene de arriba. ¿Cuántos lo creen? Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, hermano, crea, no se pierda, más tenga que vida y vida eterna. ¿Qué es lo que vino a darnos el Señor? Vida eterna. Dios no le iba a dejar al hombre solo. Dios hizo un plan de salvación. Todo lo que ha ocurrido durante la historia y durante lo que se escribió esta palabra, todo ya está plasmado y Dios tiene el control de cada uno de nosotros. ¿Cuántos no creen, hermanos? Ahora, acción, efecto de redimir o redimirse, cumpliendo la condena. En derecho, es acto que libera al deudor de una obligación mediante su pago de los gravámenes que pesan sobre una cosa, cancelándolos mediante la restitución del dinero recibido a cambio. Teológicamente, en el sentido puramente religioso, es liberación del hombre de sometimiento a poderes naturales sobrenaturales extraños, del poder del enemigo. Nosotros estábamos confinados a vivir bajo esclavitud. Ahora, redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Pedro dice, en Primera de Pedro, dice que nosotros fuimos renacidos. No de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es la garantía de que nosotros lleguemos al cielo? Es lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó el precio. ¿Cuál precio? Dice que no fuimos comprados con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú vales más que todo el mundo. Por eso una persona que es millonaria en el mundo puede tener el dinero de todo el mundo, pero si no tiene a Cristo es un miserable. Pero nosotros, no teniendo nada, tenemos a Cristo, somos ricos en Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Ahora Él tuvo que pagar ese precio. Librar de una obligación, extinguirla. ¿Qué hizo el Señor? Removió el pecado que había en nosotros. Saca, hermanos. Y nos libró. Por eso somos libres en Cristo Jesús. Nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Ah? El diablo tenía todo el derecho sobre nuestras vidas. Pero Cristo vino a pagar el precio. ¿Y ese precio dónde lo pagó? En la cruz. Ahora, si vamos a Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de ¿qué? De vivir. ¿Qué quiere decir la palabra vana? Que no tenía ¿qué? Sentido. En el mundo nuestra vida era esta: trabajar, comer y morirse. No teníamos ningún futuro. Pero en Cristo tenemos una oportunidad. En Cristo nosotros valoramos la vida que Dios nos ha dado. Y en Cristo tenemos la garantía que un día nos vamos a ir con Él. Porque Él va a venir por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
Ahora Pedro dice, ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. ¿Quiénes eran los primeros padres? Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando Juan lo vio a Jesús, dijo, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Ezequiel dice, aunque te bañes con lejía, no va a salir ese pecado, porque el pecado lo tenemos en el alma. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y Jesús dijo, y la palabra dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. El único que tiene poder, autoridad de limpiarnos es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Ahora Cristo vino sin contaminación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Algunos dicen que Cristo fue creado. Cristo no fue creado. Jesús fue engendrado por el Padre. Por eso dice que es el unigénito Hijo de Dios. El unigénito. Él no tiene más hijos. Tiene al único Hijo, a Cristo Jesús. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versos 6 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio u ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Aquí hablando el Hijo al Padre. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Nadie puede salvarse según la ley. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados, escúchenme, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Y con un solo sacrificio el Señor nos hizo perfectos delante del Padre. Ahora delante del Padre nosotros somos 100% aceptados. ¿Están acá, hermanos? Por eso que cada vez que nosotros venimos a tomar la Santa Cena tenemos que hacer una meditación. Pablo dice que nos examinemos nosotros. No examines a tu vecino, porque nosotros somos buenos para examinar a la gente, pero nunca nos fijamos en los problemas que tenemos. Primero tienes que fijarte tú. Jesús mismo dijo, oye, si tú quieres ver la paja que hay en el hermano tuyo, primero fíjate el tronco que tienes ahí, para que pueda, y sácalo para que tú puedas ver los problemas. Porque todos tenemos problemas y el único que puede ayudarnos es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dios es el que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Ahora, los sacrificios del Antiguo Testamento eran tipos de sombra del sacrificio de Jesucristo. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Esto nos lleva a hablar del poder de la sangre de Cristo. Por eso cuando tú pronuncias la sangre de Cristo, los demonios tiemblan. Una vez estaba yo ministrando un endemoniado y le dije, y él, ¿sabe qué decía el demonio? Yo no voy a salir porque yo estoy bien aquí. Tú vas a salir y te debilito en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo tiene poder. Cuando le dije eso, no me digas eso, me estás lastimando, me estás martirizando. Claro, ¿cómo no te va a martirizar si la sangre de Cristo pagó el Señor su sangre por nosotros? Ahora, ¿por qué es tan importante la sangre de Cristo? En los tiempos del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio de animal ante el símbolo de la presencia de Dios.
el arca del testimonio. Esa era una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios. Por Israel, escúcheme. Por todo pecado de la nación durante un año. Si vamos a Levíticos 17, ¿y a su nombre, hermanos? Levíticos 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El Señor hablaba de las almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso es que Cristo tenía que llegar a la cruz. El diablo a los 2 años de nacido al Señor lo quiso matar. Herodes dijo, van a matar a todos los niños, porque se enteró que venían a adorar unos reyes al que nació. Y Herodes, cuando se vio que lo habían traicionado, entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años. Pero gracias a Dios, que Dios cuidó de su hijo. ¿A quién usó? A José. Y a los magos les dio un sueño, les dijo, por medio del sueño, les dijo que no regresaran por el mismo camino. Entonces el diablo quiso destruir. Otro lugar donde quiso destruirlo a Jesús fue en la tentación en Mateo capítulo 4, cuando el diablo le ofreció cosas terrenales. Y le dijo, si postrado me adoras, mira, escúcheme, es que el diablo siempre ha querido la adoración para él. Si tú apenas doblas tu rodilla, yo te voy a dar todo esto. Y le mostró, en una visión, le mostró todos los reinos de la tierra. Y Jesús que le dijo, escrito está, solo a Dios adorarás y a Él que le servirás. ¿Está acá? ¿Cuál era el plan de Satanás? Que Cristo no llegara a la cruz. En el Getsemaní, el Señor dice que empezó a orar y las lágrimas y el sudor de su sangre eran como gotas de sangre por la presión que tenía ahí. Y ahí habló con el Padre, le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad. ¿Están acá, hermanos? O sea que Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y Pablo especifica eso en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que Él se despojó. Y a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Porque Él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? De redimirnos a nosotros de la condenación eterna. ¿Está acá? Nadie pagaría por ti ni un peso. Pero Cristo pagó. Dios pagó por medio de su Hijo. ¿Cuántos lo creen? Aquí vamos a notar 2 cosas. La sangre del sacrificio es una provisión divina. Dios la ha provisto. Y el Señor dijo, yo os he dado. Por eso cada vez que nosotros venimos aquí a participar de la Santa Cena, tenemos que examinarnos y examinarnos a nosotros mismos. Porque Pablo dice, si tú tomas la Santa Cena indignamente, ¿qué quiere decir? Sin discernir. Entonces va a venir enfermedad, va a venir debilidad y va a venir también la muerte espiritual hasta muerte física. Pablo dice, por lo cual hay muchos que todavía están enfermos, algunos debilitados y algunos ya se han muerto. Ahora 3 cosas va a venir para tu vida cuando nosotros le pedimos perdón al Señor y examinamos nuestra vida, porque el Señor es el que conoce tu vida. Nadie más conoce tu vida que Dios. ¿Está acá? Y cuando tú te acercas a Él confiadamente, Dios es justo para perdonarnos. ¿Cuántos lo creen? Bueno, dale palmas si no entiendo. Por lo menos dale palmas, ¿ok?
Ahora, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio, hacer expiación o reconciliar. Si vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, dice que nosotros fuimos justificados. ¿Están acá, hermanos? Por eso que no hay ni un justo en la tierra, porque todos pecamos. El que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Ahora, ¿por qué Juan dice que todos pecamos? Porque todos nacimos bajo pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado original. El Señor pagó por ese pecado para que tú no seas condenado. Y el hombre por naturaleza siempre se inclina a hacer lo malo. Los niños cuando nacen no salen buenos, salen defectuosos, salen mal, siempre con rebeldía. ¿No han visto unos niños que son rebeldes y a sus mamás son los talibanes de la casa? Entonces, ¿quién tiene que enseñar al niño a ser bueno y a hacer buenas cosas? Es la madre, la que tiene que instruir al niño. ¿Cuántos lo creen? ¿Está acá? Porque nacimos bajo ¿qué? Pecado. Y no teníamos ninguna oportunidad de justificarnos delante de Dios sin Cristo. ¿Está acá, hermanos? Isaías dice que la justificación de nosotros sin Cristo es como un trapo de inmundicia. Por eso ningún religioso puede llegar al trono de la gracia del Señor si no es por Cristo Jesús. Jesús en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a llevar al Padre si no es por mí. Bueno, si no lo crees está bien, pero por lo menos he escuchado, ¿ok? Entonces nadie puede llegar, porque hay caminos que le parece al hombre correctos según su opinión. Ahora la opinión tuya, la opinión mía no tiene que ver nada con la opinión de Dios. Porque los caminos de Dios son eternos. ¿Está acá? Él es eterno. El pasado es hoy, el futuro es hoy. Él es eterno. No hay tiempo. Fuera del espacio no se cuenta el tiempo. El tiempo se cuenta aquí. Y ha establecido el Señor los días, los años que vamos a vivir. Y también un establecimiento para que está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio de ¿quién? De Dios. Ahora Dios vive en una eternidad. ¿Cuántos lo creen? Donde no existe la muerte, no existe el tiempo. Jesús es un Dios maravilloso y Cristo vino de allá por nosotros. Ahora en Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos primero paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios está airado con el mundo, airado con la idolatría, airado con todo lo que se mueve en el mundo. Pero Dios nos ha redimido a nosotros de ese mundo pecaminoso, nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Por eso en Mateo capítulo 4 el Señor empezó su ministerio, arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Dios se acercó a nosotros. En cambio los religiosos quieren acercarse a Dios por medio de ¿qué? De obras, por medio de sacrificios. Y el sacrificio ya Cristo lo hizo en la cruz. ¿Está acá? No tenemos que hacer ningún sacrificio para agradar a Dios. Solamente tenemos que creer lo que Cristo hizo en la cruz. Porque la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe ha sido dada por el Señor a nosotros. A cada uno nos ha dado ese don de fe y el don de la salvación. Dale palmas al Señor. ¿Está acá? Ahora, ¿por quién también tenemos entrada? Entrada. Por la fe a esta gracia. Hoy estamos en la gracia.
la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza? Pablo dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Los tesalonicenses estaban con mucho dolor y tristeza porque se moría un pariente de ellos y decían, ¿qué va a pasar ya nunca más? Pablo dice, no tengan miedo, porque el Señor con voz de mando y con voz de trompeta y con trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo serán resucitados. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la esperanza. Que un día vamos a resucitar y si Cristo viene en estos tiempos ya no vamos a ver ni muerte, nos vamos a ir con Él. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si no hubiera esa esperanza, vana sería nuestra palabra. ¿Para qué estamos predicando si Cristo no ha resucitado? Pablo decía, porque hay algunos que no creen que Cristo ha resucitado. Si fuera así, seríamos los más miserables. Y dice Pablo, mejor comamos y bebamos y nos morimos. Esa es la idea que tiene el mundo. El mundo, tú hablas con una persona, mira, yo estoy joven, todavía tengo que darle bien. Al mes que se lo coman los gusanos, mejor yo me voy a comer. Y las muchachitas dicen, mira, tú puedes disfrutar tu juventud, estás perdiendo en la iglesia tu tiempo. Y mira, yo como, mira, yo tengo novios y viven una vida miserable porque no conocen a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, hay una esperanza más grande. ¿Cuántos lo creen? Hay una eternidad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué los cristianos tienen que pasar tribulaciones? ¿Por qué odiaron a Jesús? ¿Por qué el mundo no lo aceptó a Cristo Jesús? San Juan 1:11 dice, a los suyos vino por Israel, porque él venía a Israel, a redimir a Israel. Y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir? Los judíos se mezclaron con los gentiles y lo crucificaron a Jesús. Pero a todos los que le recibieron, los que creen, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Estos son los que no han nacido de carne ni sangre, sino han sido nacidos por medio de la palabra de Dios. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva simiente. Estamos de pasada en este mundo y un día nos vamos a ir. Van a venir tribulaciones. La tribulación, ¿qué va a hacer? Va a producir paciencia, para que tengas paciencia en el caminar. Y la paciencia te va a venir la prueba y la prueba esperanza. Jesús dijo, con ustedes van a hacer lo que quieran. Si conmigo, con el árbol, el árbol hicieron lo que quisieron, con ustedes, ramas secas, ¿qué no van a hacer? Y lo más bonito del mensaje que le dio el Señor, van a tener aflicción. El Señor no le dijo, mira, todo va a salir bien, ustedes se van a ir en una hamaca y han creído en Cristo, aleluya, gloria, y de ahí te va a caer todo. No, vas a tener aflicción, porque no te van a querer. Y los peores enemigos vas a tener en tu propia casa. ¿Cuántos han pasado aflicciones? Si no han pasado aflicciones, pues entonces, ¿qué tienes? Todos somos afligidos. ¿Están acá? Porque vivimos en un mundo donde no quieren a Dios. En Europa dicen no lo necesitamos a Dios. Y si Él existe, no lo queremos. Se está poniendo un ateísmo en contra de Dios. Pero los que hemos creído, para nosotros dice que es poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Entonces tenemos paz y tenemos entrada. Ahora vemos que el pecado es el problema y la sangre es el precio del Redentor que nos rescata y nos redime. El pecado es peor que el coronavirus.
Mira, mire, en este coronavirus Dios ha venido a probar quiénes eran y quiénes no eran. Ha venido a probar la fe. Mucha gente que estaba acá me dijeron, no me quiero contagiar porque en la iglesia me han dicho que se están contagiando. Y ahí en el mall no se contagian. Es tonto, ¿no? Como un pastor decía, guarden su distancia de 6 pies, decía, para entrar al avión ahí. Y en el avión estaba sentado al lado de aquel cuate. No tenía ningún chiste. Ahora la sangre de Cristo nos limpia. La sangre de Cristo nos cuida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Yo he orado por gente enferma que ya estaba para morirse, hermano. Con fiebre. Mi esposa, una persona vino del hospital ya muriéndose y había un muchacho que ponía el termómetro a la gente. Porque nos dieron un termómetro. Y mi esposa lo volvía a sacar allá afuera y volvía a orar hasta que se le iba la fiebre. ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene los días contados en nosotros. Ahora, ¿de qué nos redime la sangre de Cristo? De la consecuencia del pecado, que es la muerte. Del poder del pecado. De la ley del pecado. Porque la ley del pecado nos lleva a la condenación. Pero la dávida que es en Cristo nos lleva al cielo. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, la sangre, que es la vida, es perdida y entregada en pago por los pecados. Por eso Jesús derramó su sangre. ¿Cuándo derramó su sangre? En la cruz, cuando le pusieron la lanza acá. Ahí donde hubo el nacimiento de la iglesia. Y vemos en Hechos capítulo 2. Él entregó su vida, se vació por cada uno de nosotros. Ahora, la sangre de los animales sacrificados no quitaba el pecado, simplemente los cubría durante un año y al final del cual debía sacrificarse otro animal por los pecados del pueblo, del pueblo de ese año. En términos, debemos conocer su significado. Expiación, la expiación es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de un sacrificio. Sufrir el delincuente de una falta o delito, la pena impuesta por los tribunales. Por eso dicen Hebreos que el Señor preparó un cuerpo y lo envió. Y usó una virgen. Una muchachita virgen que se llamaba María. ¿Está acá, hermanos? Ahora la expiación, la culpa del pueblo pasaba al animal que iba a ser sacrificado y los pecados del pueblo eran cubiertos por un año, por lo que cada año debía repetirse este mismo sacrificio. ¿Sabe qué hacía el pueblo? Traía su corderito de un año sin defecto, no tenía que tener defecto, y de un año, y lo presentaba delante del sacerdote, y el pecador ponía las manos en la cabeza del corderito. Y ese corderito era sacrificado. Ahora, si vamos a Hebreos capítulo 10, ¿cuántos están entendiendo? Por esa razón es que el Señor hizo un nuevo pacto, ¿en qué? En su sangre. Y dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, se hacía memoria.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. No podían quitar. La sangre de los animales sacrificados no quitaba el pecado, simplemente los cubría. Y durante un año, al final del cual debía sacrificarse otro animal por los pecados del pueblo. Ahora, la redención quiere decir liberado de vuelta mediante el pago de un rescate, la salvación por medio de un sacrificio. Cristo vino como una ofrenda sin pecado. Derramó su propia sangre y dio su propia vida. Quiero que pongan atención. Muchos dicen los judíos lo crucificaron. No, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Él dijo claro, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y volverla a tomar. ¿Lo hizo así, sí o no? Porque él tenía que morir. Y Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva ¿qué? Fruto. Porque cuando tú agarras un grano de maíz y lo pones en la tierra, pasa un proceso. Se tiene que fermentar, se tiene que hinchar y se tiene que morir para que salga una nueva ¿qué? Plantita. Y de un grano agarras 10 mazorcas. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. ¿Ah? Ahora, Cristo vino como una ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida, para que todos los que en Él crean, ¿cuántos creen en Cristo Jesús? Y segundo, le confiesen como Señor, no necesiten morir por sus propios pecados. En Romanos capítulo 10 que dice, que si crees en tu corazón que Cristo lo levantó el Padre, y confiesas, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca ¿qué? Se confiesa. Ahora su sacrificio aniquiló nuestros pecados. Si vamos a Juan capítulo 1, 29. ¿Qué hizo el Señor? Aniquiló nuestros pecados. Qué bello, ¿no? Y a veces no apreciamos lo que Dios hizo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿he aquí qué? El Cordero de Dios. ¿Que quita qué? El pecado de qué? Del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes, mira Juan decía, es antes, hablando de su preexistencia del Señor. De mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Qué hizo el Señor? Aniquiló nuestros pecados. Pagó el precio por ellos, obtuvo redención eterna. Nosotros tenemos una redención. Ese es el propósito por el cual nosotros venimos a festejar el triunfo de Cristo. ¿Está acá? La religión no nos salva. La religión nos divide, la religión te mata. La religión destruye. ¿Cuántos lo creen? Si vamos a Colosenses 1, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escúchenme, el mundo está bajo ¿qué? Tinieblas. El apóstol Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno.
Pablo dice que el príncipe de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Ha cegado el entendimiento de muchos para que no lleguen al conocimiento de la verdad. Lo que Satanás no quiere es que tú conozcas la verdad. San Juan capítulo 8, el Señor dijo, conoceréis la verdad si queréis ser mis verdaderos discípulos y la verdad os hará ¿qué? Libre. Libre, ¿están acá? Por eso para el hombre es más fácil tener una religión. Por eso tanta religión que existe. Hay unos que creen en las piedras. Yo cuando voy a visitarlo a un pastor ahí, de vez en cuando, que es mi amigo, hay una tienda donde las mujeres van a comprar las piedras de la buena suerte, se comunican con los astros y tanta basura. Tú no necesitas hacer eso, tú tienes que doblar tus rodillas y hablar con aquel que te libró de la potestad de las tinieblas. Por eso es que nosotros no caminamos en tinieblas, sino caminamos en la luz. Y la luz es la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 le dijo el Señor, ustedes son luz. Y una luz no puede ser puesta debajo de un almud, sino que nuestra luz se ponga en un candelero para que alumbre esa luz a los que no conocen. ¿Y qué es la luz? La palabra de Dios. Porque a muchos les cuesta leer la palabra de Dios. ¿Están acá? Pongan atención. Mire, se habla la palabra de Dios, te pones a dormir, andas wiri, andas en otra onda. Escúcheme, hermano, abre tus oídos. ¿Se está hablando palabra o estoy hablando cosas más? Estamos hablando de la palabra de Dios. Y el diablo se encarga eso, de ponerte distracción hasta taparte los oídos. Tienes que abrir tus oídos espirituales. ¿Está acá? Ahora Él nos ha librado de las tinieblas, trasladado a los reinos de su Hijo amado. ¿En quién tenemos qué? Redención. Hello. Por su sangre y el perdón de pecados. El único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Lo hizo una sola vez. ¿Está acá? Si vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, si no entiendes, ya el Señor que te habla el entendimiento, porque si no entiendes, ¿qué podemos hacer? Por eso hay tanto cristiano que viene el diablo y lo agarra como muñeco y llora. Te reprendo, diablo, te reprendo. Cristo lo confrontó con la palabra, ¿sí o no? Si vamos, el verso 8, 9, 8 de Hebreos, dando el Espíritu Santo a entender, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia y al que practica culto, ya que consiste en comidas, bebidas, en diversas ablumaciones, ordenanzas impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente, quiero que pongan atención en el verso 10, pero ya estando presente Cristo, ¿sumo qué? ¿Sumo qué? Él es nuestro sumo sacerdote, no es el Papa, ni es pontífice del Papa. El pontífice es Cristo Jesús. De los bienes, ya presente Cristo, de sumo sacerdote, de los bienes venideros, de lo que va a venir, por lo cual, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar que santísimo, habiendo obtenido eterna que redención. Por lo menos debías darle palmas.
Eterna redención. El verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Escúchenme, Jesús vino a ofrecerse a sí mismo. Sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que pueda servir al Dios vivo. Y mira el 15, así que por eso es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? Eterna. Quiero que pongan atención, nosotros no tenemos herencia aquí en la tierra. Así que no te agarres del fierro ni de la casa que tienes. Todo se va a acabar, hermano. ¿Está acá? Había un señor que se murió y le dijo a sus hijos, quiero que me pongan los anillos de diamantes, todos los diamantes que tengo, y mi dinero me lo pongan en la caja. Y los hijos dijeron, ¿qué hacemos con esto? Tuvieron que sacarlo de la caja y va a hacerle todo después. Porque nada has traído a este mundo, sin duda nada te vas a llevar. Tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús. ¿Está acá? Nosotros tenemos que aprender a vivir como cada día como si fuera el último. Es cuando tu mirada está en Cristo Jesús. Pablo decía en Colosenses 3, decía, si hemos resucitado juntamente con Cristo, busquemos las cosas de ¿qué? Y no las de abajo. Aquí ya no tienes nada. Y si Dios te permite tener una familia, dale gracias a Dios. Mira, te voy a decir algo, hasta tus hijos son prestados. Porque dice que los hijos son herencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Tú lo puedes tener hasta los 14, 15, 16, 17 años. Enseñarles educación, instruirlos desde que nacen. Ya a los 17 años se tienen que ir. Ahora que tenga su hijo que tenga 30, 40 años y todavía quieras darle mamila. Y los arruinas a tus hijos. Por eso se vuelven inútiles. Y cuando se casan no duran su matrimonio. Porque no han experimentado. Yo conocí un muchacho que tenía 40 años, se casó con una muchacha de 16. Y aquel predicaba bonito, pero era llorón, mamitis. Hasta que la muchacha se aburrió y lo mandó a volar. Y la muchacha tenía la experiencia de él de los 40 años. Y hay mucha gente en la iglesia. Yo conocí muchachos que están atados a su mamá. Ya tienen ya más de 30 años. ¿Pues qué pasó? ¿Está acá? Ahora el Señor nos pasó de las tinieblas para ser parte del reino de Dios. Ahora Cristo mora en nosotros. Un día Él va a venir a morar literalmente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hoy en cada cristiano que abre su corazón, ahí está Cristo. Ahora, por esto es tan importante la sangre de Cristo. ¿Por qué es tan importante la sangre de Cristo? Que podemos resumir sus beneficios de la siguiente manera. Por la sangre de Jesús tenemos redención, somos redimidos de la mano y del poder del diablo. Efesios capítulo 1, 7, Hebreos 9, 2. Todos nuestros pecados son perdonados, todos, todos, todos. Si los confesamos al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Si vamos a primera de Juan 1:7. 1:7. ¿Saben cuánto hace efectividad la sangre de Cristo? Cuando hay unidad. ¿Está acá, hermanos? San Juan capítulo 1, primera de Juan, ¿ok? 1:7 dice, pero si andamos en luz, primer requisito, caminar en luz. Como Él está en la luz, tenemos, quiero que ponga atención, comunión unos con otros. ¿Y qué es la luz? La palabra, Cristo. Ahora mira la efectividad de la sangre.
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Caminar en luz. En la palabra. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay gente, yo no tengo pecado. ¿De qué me va a culpar el Señor? Yo no soy pecado, no tengo pecado. Y son los más pecadores. Todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia de un pecador de afuera y un pecador de la iglesia? Que nosotros hemos muerto al pecado, pero el pecado todavía está vivo, o sea, acá. Y hemos sido redimidos, hemos sido limpiados, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Ahora el 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú puedes haber cometido un pecado, pero fuera del cuerpo, pero vienes aquí, le dices, Señor, pues dijo una palabrota que no debía hablar y el Señor te limpia. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor es el que restaura al que quiere ser restaurado. Él no te condena ni te pisa, Él te levanta. David, Dios lo levantó porque David era conforme al corazón de Dios. A David le dijo el Señor, no vas a morir, pero van a haber consecuencias en tu vida. Pero David jamás volvió a hacer lo que hizo. Él se reconcilió con Dios, se humilló y Dios lo levantó. Por eso a Jesús hablaba mucho de David, y David es bien conocido en Israel. ¿Y quién era David? Era un guerrero, ese mataba gente. Él hizo algo que yo creo que si en este tiempo haría alguien así, lo matan y lo condenan y lo recondenan. Pero Dios lo levantó. Dios te levanta, hermanos. Dios nunca te va a dejar tirado si es que realmente tú te humillas delante de Dios. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea que Él nos perdonó, está acá, nos justificó. ¿Qué quiere decir? Nos hechos justos tal como si no hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. ¿Por qué con su justicia? Porque el Señor nos presenta justos delante del Padre. Cuando Dios te ve a ti y Satanás viene a acusarte, Él ve la sangre derramada de su Hijo en tu vida. Esa sangre preciosa. Ahora la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios quiere que sea esa persona. Todo lo que no podría ser ella por sí misma. El Señor habló claro. Tú quieres que Dios te levante, tú toma la decisión. A veces Dios les habla. Yo veo a la gente cómo les habla el Señor y en vez de hacer las cosas bien, siguen lo mismo. Entonces tenemos que entender cuando Dios nos habla. Sabemos que cuando Dios te habla y te ministra, el enemigo también está ahí escuchando. ¿Para qué? Para poner oposición a tu vida. ¿Está acá? Eso tenemos que discernir nosotros. Ya me habló el Señor, me ha dicho que me va a dar todo, pero el Señor está diciendo para que te prepares y para que mejores, pues. A mí cuando el Señor me decía algo, yo me preparaba, decía, sí, yo sé que el Señor me va a dar esto, pero si no me preparo yo, va a venir el enemigo también. Él está como un león buscando a quién. Dios te puede hablar maravillas y tú te confías en lo que Dios te ha dicho y ya no te sometes, hay un problema. Porque cuantas más cosas te da Dios, Dios te va a demandar. ¿Está acá? ¿Sí o no, hermanos? El diablo sabía que Cristo tenía que llegar a la cruz. ¿Qué hizo? Quería desviarle la visión que tenía Jesús. Y con la palabra.
Segunda de Corintios 5, 21. Yeah. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Yo creo que ya estoy viendo visiones. ¿Eh? El verso 20 dice, 5:20, en 2 de Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Representa ¿qué? A un país. Y el embajador tiene que saber el idioma donde va a estar. Tiene que ser un hombre preparado, un hombre culto. Ahora nosotros como cristianos, ¿de dónde viene? Ay, es que yo soy cristiana, para la miseria. Y eres un tremendo, una tremenda. Y Cristo sana, Cristo salva. ¿Y a ti por qué no te ha salvado? Ahí se zascan la cabeza. Tú no perteneces a este mundo. Aunque piensen que estemos locos, hermano. Mientras estemos aquí, el Señor nos ha llamado para que seamos, ¿qué? Representantes del reino del Señor. Pablo decía, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Está acá? Mira todo lo que hace el sacrificio de Cristo, lo que hace la sangre de Cristo. Cualquier hora para obtener misericordia. No necesitas ir al cura ni a ningún lugar. Tú te arrodillas y empiezas a adorarle al Señor. Si vamos a Hebreos capítulo 10. ¿Está entendiendo, hermano? Estoy leyendo la Biblia, ¿ok? No me estoy inventando, porque no estoy contando. A mí no me gusta contarme cuentos ni nada. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Y todo está plasmado en su palabra. ¿Ah? En tiempo de necesidad, tú tienes que aprender a orar, a hablar con Dios. Mire, se te van a levantar murmuraciones, te van a querer hacer tiras. A mí, ¿cuántas veces me han querido sacar la cabeza? Y deshacerme así. Yo lo único que hago, voy y le digo, Señor, tú conoces mi vida, tú sabes lo que está pasando, así que tú arregles ese problema. A mí no me gusta ir a contar a nadie mis problemas. ¿Sabes por qué? Para eso está, hermano, el Señor con nosotros. Porque el hombre te puede destruir, hermano. El diablo usa a la gente para destruirte. Pero ¿quién es el que pelea por ti? Cristo. ¿Está acá? Él es tu abogado. Él es justo. ¿Ah? Y cuando tú tienes esa confianza, hermano, el Señor es el que te levanta. El Señor es el que pelea por ti. Y tú puedes caminar confiadamente con el Señor. ¿Cuántos lo creen? 10, 19 al 20. ¿Ya lo tienen? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Mire, Pablo dice, ustedes tienen la libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Sumo sacerdote. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala, ¿qué? Conciencia, lavados los cuerpos con agua, ¿qué? Pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió.
y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como aquellos que vienen cada mes, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Hoy la venida de Cristo está a las puertas, ¿cuántos lo creen? Un pastor dijo, la gente que se congrega una vez al mes, esos son los que se bañan una vez al mes. Huelen feo, hermano. Por eso las homeless, una vez me tocó abrazar a una mujer homeless, hermano, casi me desmayo ahí. Y me abrazó así fuerte, híjole, Señor, ayúdame. Y ahí uno se da cuenta cuando una persona no se baña. Ahora escúcheme, tú tienes que bañarte todos los días interiormente con la palabra de Dios. ¿Está acá? Por esa razón es que cuando vienes a la iglesia todo te cae mal. Te emocionas, danzas, está bien, pero después ya no vuelvas a danzar hasta otro año. O algunas que profetizan una vez como la burra de Balán. Todos los días tenemos que venir y bañarnos con el Señor. Así como comes tus hamburguesas y vas a comer, no sé qué están preparando ahí. Todos los días tienes que comer la palabra de Dios. ¿Está acá? Y la iglesia es para enseñar. ¿Está acá? Jesús enseñaba. Enseñaba más que predicaba. Hacía sanidades, hacía milagros. Pero a los discípulos los sentaba y les hablaba acerca del reino de su Padre. Imagínate qué maravillas habrán escuchado. Dice que si realmente se escribiría todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Ahora toda esa maravilla los discípulos lo están disfrutando allá en el cielo. Y la palabra es eterna, hermano. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que vemos aquí es temporal. ¿Está acá? Temporal. Ahora somos santificados. No eres santificado por la cara de santo que tienes. Eres santificado para Dios. Hebreos 13. Hebreos es un libro precioso que eso concuerda con Levíticos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. En el verso 15, así que ofrezcamos siempre, escúcheme, a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de ¿qué? Está acá, sacrificio de ¿qué? Alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Yo cuando vengo a alabar aquí no vengo a cantar para ti. Y no, ni siquiera abro mis ojos. Yo le alabo a Él porque yo necesito. ¿Está acá? Romanos capítulo 12 dice que presentaremos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Y no conformarnos al príncipe de este siglo, sino transformarnos, renovarnos por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Si todos entenderíamos esto, hermano, esto sería una bomba. Ni siquiera tocaríamos la alabanza. Ya el Señor, entras y el Señor empieza a ministrar tu vida, a liberarte, a sanarte. Pero vienes cargada del mundo ahí, ya taponeada, pues.
Es como esta botella, ya lo llenas de agua y le pones la tapa, a ver, agua fresca van a querer dar, no entra. Y el Señor dice, abre tu corazón para que yo llene. Primero vaciarte para que Él te llene. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que venimos a hacer, vaciarnos, pedirle al Señor que nos llene. Incluso las muchachas que cantan aquí, tienes que cantar con gracia para el Señor. Ay, no tengo ganas de cantar, está cantando por cantar. No, eso no le agrada a Dios. ¿Saca? ¿Cuánto más si te han ministrado? Es que, ¿qué van a decir de mí? Porque digan lo que les dé la gana. Tú cantas para el Señor. ¿Ya terminamos o me falta tiempo? Nuestra conciencia, escúchame, nuestra conciencia es limpia de toda culpabilidad. La conciencia te acusa o te libera. ¿Cuánto lo creen? Somos libres en cuerpo, mente, alma, espíritu para servir al Señor. Por eso Pablo decía que tenemos que guardar irreprensiblemente nuestro cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. ¿Y por qué el cuerpo y el alma? ¿Por qué el cuerpo? Si esto se va a deshacer. Porque nosotros somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y aquellos religiosos dijeron, en 46 años, este loco está diciendo que en 3 días lo va a reconstruir. Él estaba hablando de su cuerpo. ¿Y cuál era su cuerpo? La iglesia. Porque nosotros somos cuerpo y Él es nuestra cabeza. ¿Cuántos lo creen, hermano? Voy a leer Efesios para que entiendan. Efesios 1. Mira qué lindo es Dios. Mira la palabra que trajo el siervo anoche. Efesios 1, 18. Mira lo que dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Abre tu entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No tenemos herencia aquí, tenemos herencia en los cielos. Por eso es que tenemos que ser transformados. Una metamorfosis. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo dice que tenemos que ser, es necesario que seamos, ¿qué? Transformados de corruptible a incorruptible. Nuestra vida de nosotros está para vivir aquí en la tierra. Naces, creces, te reproduces, te casas y te mueres. Ya, ahí se acabó tu existencia. Ya no hay más. Pero en Cristo hay una eternidad. Por eso Pablo dice que sangre ni carne van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir carne ni sangre? Esta humanidad no entra arriba. Tenemos que ser transformados para ser adaptados para vivir en el cielo. Y Jesús dijo, van a ser como los ángeles. Eso tenemos que ponernos a pensar. Por eso tenemos una lucha nosotros aquí en la tierra. Nos hemos pegado tanto a las raíces aquí que no queremos irnos. Hay gente que, yo no quiero que se muera mi mamá. ¿Y cuántos años tiene la mamá? Ya 95 años. La pobre viejita se quiere ir. Y si conoce de Cristo, mejor todavía. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Ahora dice aquí, ¿dónde estamos? Ahora, ¿cuál es la permanente grandeza? Mire, es que Pablo cuando escribió Efesios, Romanos, esto fue una revelación que Dios le dio a él. Grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación
del poder, no de tu fuerza, sino de la fuerza de Él, la cual que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares que celestiales. La muerte no lo pudo detener a Cristo Jesús. Pedro dice que cuando él bajó las extremidades del infierno, le pisó la cabeza al diablo y le dijo, dame las llaves del infierno, cabezón. Ese cabezón no está allí. Y él le quitó las llaves de la muerte y las llaves del infierno. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Tú mueres una muerte transitoria, pero vas a tener una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo no vas a anhelar eso? Cuando uno va leyendo esto, dice el Señor, y eso te anima a que ya no te preocupes de tanta tontera. Mire, a Pablo lo golpeaban, lo azotaron, y a mí no me molestan, decía Pablo, porque yo tengo las marcas de Cristo en mi espalda. ¿Y cómo murió Pablo? No en un hotel, decapitado. Lo único de valor que tenía Pablo eran los pergaminos y un capot, una capa. Y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había una seguridad en su vida. Hay muchos cristianos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y viene un problema y sales de la iglesia corriendo. Y no te involucres con gente chismosa, hermano. Porque esa gente no está en nada. Esa gente son mercenarios del mismo diablo. No sabes qué momento te van a hacer cosas. Y cuando tú no te involucras en eso, vives una vida tranquila. Saca una vida tranquila, feliz. Y no te metas en cosas ajenas. No te metas. Ahora dice aquí. Y sobre todo principado, escúchenme esto, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora el 22, y sometió todas las cosas bajo ¿qué? ¿Bajo qué? Sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. El cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú tienes a Cristo como tu cabeza, lo tienes todo. Todo lo tienes. Dale palmas al Señor. No te hace falta ¿qué? Nada. Ok, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, verso. Y a su nombre, 9:14. Si leemos desde el 11 va a ser mejor. ¿Ya lo tienen? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de las becerras roceadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora a Cristo le levantaron tanta calumnia,
lo revisaron y no encontraron pecado, porque él nunca pecó. ¿Cuántos lo creen? Así que es por eso mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la que herencia eterna. Hermano, qué belleza. Ahora tenemos victoria. ¿Cuántos tienen victoria? Voy a volver a repetir a los derrotados. ¿Cuántos tienen victoria? Porque si no tienes victoria, estás derrotado, pues. Y Cristo no nos llamó para estar otra vez derrotados. Cristo nos llamó para darnos la victoria. ¿Victoria sobre qué? Sobre el diablo. Y le vencemos por medio de la sangre de Cristo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12 y con esto terminamos. ¿Y a su nombre, hermanos? Algunos ya están diciendo, ojalá termine rápido porque ya no aguanto. El verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. El diablo día y noche se no duerme. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas ¿qué? Hasta la muerte. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ¿qué? La salvará. Es una palabra rara, ¿no? Ahora, ¿cuántos están dispuestos a perder sus vidas por Cristo? ¿Ah? ¿No están? Si tú vas al Medio Oriente, ahí vas a conocer los verdaderos cristianos. Esos están dispuestos. Hermano, estaba viendo un documental de una familia donde le agarraron a la niña, a su mujer y tienes que negar a Cristo. A la niña la violaron delante de él y le dijeron, tú vas a ver todo lo que vas a hacer con tu mujer y tu hija. Y la niña le dijo, no te preocupes, papá, en unos minutos voy a estar con el Señor. La violaron a su mujer y hicieron todo lo que hicieron. Y a él le reventaron los ojos con una caña de bambú. Solamente por ser ¿qué? Cristianos. Aquí estamos en la gloria. Aquí nadie te ha perseguido. Aquí tienes la libertad de venir o no venir. Si quieres leer la Biblia, lees. Si no quieres leer la Biblia, no lo lees. Si quieres arreglarte, te arreglas. Si no, que no te arreglas. Nadie te obliga. ¿Está acá? Pero donde hay persecución, ahí es donde se conoce lo verdadero. Y no se preocupen que esto va a ir, ya va a ir llegando también a la iglesia aquí en Estados Unidos, porque no creo que el Señor se lleve una iglesia bien acomodada e indiferente. Dios tiene que probar la iglesia. ¿Están acá, hermanos? Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios.